conferencia del día de hoy. Es un gusto tener nuevamente hoy al grupo del Hospital Militar, y particularmente al doctor Álvarez, Óscar Álvarez, quien es médico fisiatra y nos va a hablar de un tema bien interesante como es la rehabilitación cardíaca como el quinto elemento de la terapia fundamental en la falla cardíaca. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor Medina, por la invitación y a Marisol Carreño, Fellow de Cardiología del programa de la Universidad Militar, pues también por la invitación. Y bueno, vamos a hablar un ratico de rehabilitación cardíaca, unas generalidades y de pronto al final un enfoque más en falla cardíaca. Y pues la idea es que a ustedes, precisamente a todo el grupo de médicos en entrenamiento en su segunda especialidad, como es la cardiología, pues al final se acerquen un poquito a esta intervención que va a ser su mano derecha con muchísimos pacientes. Nosotros tenemos un grupo muy chévere, como estoy seguro que en la cardioinfantil también lo tienen, en el Hospital Militar, con comunicación directa entre los tratantes y el equipo de rehabilitación cardíaca con un solo fin, y ese fin es ayudar al paciente, estabilizarlo y pues como la evidencia lo mostrará, mejorar la calidad de vida de una enfermedad pues que desafortunadamente no mejora, pero pues que con una adecuada calidad de vida el paciente se va a sentir mejor. Bueno, pues de entrada entonces tenemos que entender que para todo lo que tiene que ver con movimiento y de pronto una calidad de vida adecuada, necesitamos estos tres sistemas: el sistema respiratorio, cardiovascular y musculoesquelético. Y cuando tenemos pacientes con falla cardíaca, precisamente, pues inicialmente se nos puede afectar el cardiovascular, pero con el paso del tiempo, el músculo esquelético también se nos afecta y pues dependiendo también de la severidad, el respiratorio, cuando ya empezamos a tener problemas con el manejo de los líquidos y los edemas, entonces tendríamos también una alteración respiratoria. Si los tres están afectados, pues en ese orden de ideas, esa capacidad de movimiento que va a estar dada por la aptitud física, pues se va a disminuir. ¿Por qué? Porque los tres componentes que hablamos están afectados. Entonces, pues cuando se altera a través del tiempo por tener una patología cardiovascular, se empiezan a alterar los componentes del fitness, como son la composición corporal, la aptitud cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y la flexibilidad, pues empezamos a tener mucho más síntomas en relación o adicional más bien a no solo la disminución en la función de bombeo o de la bomba cardíaca, sino también empezamos a tener síntomas y alteraciones periféricas. Entonces, esas adaptaciones hacia mejoría o empeoramiento nos puede ayudar la intervención con ejercicio o la inmovilidad que el paciente tenga. En ese orden de ideas, si el paciente permanece con inmovilidad, pues las adaptaciones son para empeorar todo este tipo de alteraciones, mientras que si el paciente inicia actividad física, pues es hacia la mejoría de estas adaptaciones, tanto cardiopulmonares como musculoesqueléticas. Pues precisamente entonces, si tenemos cardiopatías, neumopatías y asociamos la inmovilidad y de pronto este paciente tiene falla cardíaca en el contexto de un posoperatorio y tiene algún patrón restrictivo también por dolor, pues van a aumentar esos cambios fisiopatológicos y tenemos una estrategia, aparte pues de la farmacológica y demás, para mejorar esto, que es precisamente la movilidad temprana. Y esa movilidad temprana es lo que se llama fase 1 de rehabilitación cardíaca. A su vez, cuando tenemos pacientes con falla cardíaca, pues sabemos que el sistema nervioso simpático tiene una actividad exagerada con el aumento del riesgo de la presencia de arritmias y muerte súbita y pues otras alteraciones que lo podemos contrarrestar con manejo farmacológico o con una intervención no farmacológica como es el ejercicio. Pues como sabemos, el ejercicio aumenta la actividad parasimpática y eso nos va a ayudar al control del paciente. Otras acciones del sistema nervioso autónomo hiperactivo
la actividad simpática de la fibra muscular aumentada, la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuida, las alteraciones de la presión arterial, la frecuencia cardíaca en reposo aumentada y esa recuperación de la frecuencia cardíaca disminuida después de una actividad física. A través del tiempo, pues simplemente se ha visto desde hace muchos años que los pacientes que tienen patología cardiovascular, cuando empiezan a hacer actividad física, pues empiezan a tener disminución de los síntomas. Probablemente en años anteriores existía el riesgo o sí, el riesgo que si se hacía actividad física no controlada, pues se podrían tener problemas o complicaciones cardiovasculares. Pero digamos que la evidencia empezó a mostrar a partir de anécdotas, pues que si se movía la persona, podría mejorar los síntomas. Y pues de ahí en adelante, por eso es que la Organización Mundial de la Salud, a partir del año 93, pues empieza a definir las pautas para los programas interdisciplinarios. La definición por la OMS de un programa de rehabilitación cardíaca es el conjunto de actividades necesarias para asegurar a las personas con enfermedades cardiovasculares una condición física, mental y social óptimas que les permita ocupar por sus propios medios un lugar tan normal como el que sea posible en la sociedad. Es decir, una recuperación en forma global. Y lo repito, de la condición física, mental y social. En ese orden de ideas, no estamos hablando solo de la recuperación de la bomba, como si fuera una alteración en la función del sistema cardiovascular, sino de la repercusión que esto tiene en el sistema musculoesquelético, en la actividad de la persona y en la participación social que tiene esa persona. Entonces, muy probablemente no recuperemos la función de bomba, pero las otras estrategias sí, y eso es lo que es la rehabilitación, mejorar la función de la persona, disminuir las limitaciones en las actividades que tiene y aumentar la participación en sus actividades cotidianas. Entonces, la rehabilitación cardíaca pues tiene en esta línea de tiempo de la presencia de una enfermedad cardíaca, pues sabemos que están inicialmente los factores de riesgo. En algún momento se presenta un evento cardiovascular y ese evento va a recibir un tratamiento que puede ser farmacológico o quirúrgico. Si se hace alguna intervención antes del tratamiento quirúrgico, se puede llamar prehabilitación. Probablemente esta intervención sea durante una estadía de la hospitalización y la intervención de rehabilitación cardíaca en ese momento se va a llamar fase 1. Después de esa fase 1, cuando el paciente ya está operado o está estable y demás, pues se va a dar un egreso. Ese egreso depende de la severidad de la enfermedad, puede ser simplemente a casa o inclusive a unidades de pacientes crónicos, dependiendo de la severidad. Cuando ya el paciente está estable, ingresa a lo que se denomina fase 2, que es entrenamiento y educación en la patología cardiovascular y pues entrenamiento en ejercicio. Ya vamos a hablar de eso. Luego sigue la fase 3, que es de seguimiento. Y por último, la fase 4, que es la verdadera prevención secundaria. Entonces, con esa línea de tiempo, lo que quiero que se lleven es que el paciente no va a recibir una intervención o una indicación y la va a replicar, sino que precisamente tiene que asistir muchas veces para hacer evaluación, hacer formulación del ejercicio y que se puedan cumplir dos cosas importantes en un paciente en rehabilitación cardíaca y con falla cardíaca, que es la educación en salud y el ejercicio de entrenamiento. Esas son las dos cosas importantes. Si el paciente sabe qué es lo que tiene, pues más fácil se cuida, más fácil tiene control de la ingesta de líquidos, más fácil tiene control de la identificación temprana de los síntomas. Entonces, la educación en salud y la práctica de ejercicio. Todos los programas de rehabilitación cardíaca tienen estos elementos que se llaman componentes nucleares. Si un programa de rehabilitación cardíaca no maneja estos componentes nucleares, quiere decir que no es un programa de rehabilitación cardíaca, es una intervención probablemente de terapia física para mejorar la capacidad física, pero no un programa de rehabilitación. ¿Por qué? Porque a través de ellos lo que vamos a hacer es controlar los factores de riesgo en forma global, pues los modificables,
y con esto disminuir el riesgo cardiovascular o el riesgo de un nuevo evento. Entonces, para esto, pues no solamente también lo hace solo una persona. Entonces, normalmente sabemos que en los programas de rehabilitación cardíaca están los profesionales en terapia física, algunos con entrenamiento en rehabilitación cardiopulmonar. Entonces, no solo ellos podrían desarrollar un programa completo de rehabilitación cardíaca dando consejería nutricional o manejando para que el paciente tenga cesación del tabaco. Entonces, eso se requiere un equipo y ese equipo está dado por médicos. Aquí en Colombia, médicos cardiólogos, médicos deportólogos o médicos especialistas en medicina física y rehabilitación pueden perfectamente hacer un programa de rehabilitación cardíaca. Ayudado a esto, necesitamos de la intervención precisamente del profesional en terapia física y enfermería superior. ¿Por qué? Porque la enfermería superior precisamente se va a encargar de la educación al paciente. Entonces, digamos que un equipo mínimo tiene un médico que debe tener entrenamiento en rehabilitación cardíaca, cualquiera de estas especialidades, el terapeuta físico que probablemente sea especialista en rehabilitación cardiopulmonar y la enfermera jefe. Eso es mínimo. Estos son los mismos componentes, pero lo que quiero resaltar acá es que a cada uno de ellos el equipo debe realizar una evaluación. Entonces tenemos estos que son la consejería nutricional, el control del peso, el manejo de la tensión arterial, el manejo de la diabetes, manejo de los lípidos, la suspensión del tabaquismo, el manejo psicosocial, la consejería en actividad física y el entrenamiento en ejercicio, que es lo que se hace principalmente presencial. A un paneo de cada uno de ellos, pues en la evaluación del paciente, simplemente el equipo necesita saber qué es lo que tiene, o sea, si el paciente tiene indicación o no de ingreso, y a su vez definir si es el momento o no para iniciar el entrenamiento. Algunas veces el paciente tiene la indicación porque tiene una falla cardíaca con FEBI reducida, pero está descompensado. Entonces tiene la indicación, pero no es el momento. Entonces, a través de una evaluación completa, tanto de examen físico como de paraclínicos, podemos determinar si tiene la indicación y es el momento. Otro de los componentes nucleares es la consejería nutricional. Pues claramente hay que indagar por los gustos y demás que tiene el paciente acerca de su ingesta de alimentos, pero al final lo que necesitamos es que el paciente tenga adherencia a unos hábitos adecuados, que el paciente entienda por qué, paciente con falla cardíaca, por qué no puede tomar una gran cantidad de líquidos o por qué debe tener una restricción también de sal. Entonces, cuando el paciente lo entiende, a pesar de sus gustos, pues es muy probable que tenga mejor control de la enfermedad. El control del peso, probablemente evaluando el peso, la talla, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, el peso seriado en el paciente con falla cardíaca para que no haya variaciones de más de 1 o 2 kilos entre sesión y sesión, y buscando que a mediano plazo se disminuya en una forma adecuada el peso, mínimo entre un 5 a 10%. Y aquí uno se puede ayudar en el paciente con falla cardíaca ahora con los famosos análisis de composición corporal. El elemento que más se utiliza es la famosa bioimpedancia. Entonces, estos nos permiten evaluar diferentes componentes, no solo la grasa corporal, sino la masa magra y la cantidad de líquido. Entonces, es una gran ayuda para poder llegar a un equilibrio entre estos tres grandes componentes del peso de la persona, la masa magra, la masa grasa y el líquido. Y en la falla cardíaca sí que es bien importante. El manejo de la presión arterial, pues bueno, ustedes son expertos, pero precisamente nosotros podemos ayudar a través del seguimiento que se hace de evaluación en evaluación o de sesión en sesión, pues que el paciente llegue a unos valores de presión arterial adecuados para su condición, y pues sabemos que inclusive pacientes que tienen una falla cardíaca con una FEBI reducida, estas cifras probablemente nunca las logremos porque, o sea, van a estar muy bajas por su pérdida de la capacidad de bomba, pero lo importante es que el paciente no sea sintomático. Entonces, una cosa es bajar la presión arterial y la otra, que si está baja, pues que no sea sintomático. El control de la medicación precisamente lo hace el médico de rehabilitación cardíaca, pues ayudado de
del médico tratante. El manejo de los lípidos, lo mismo dependiendo del manejo farmacológico o del manejo dietario y de la actividad física, pues buscando metas adecuadas de menos de 70 miligramos por decilitro en el paciente con cardiopatía isquémica, y si es de alto riesgo, siendo diabético o nefrópata, por debajo de 70, y si es de muy alto riesgo, por debajo de 55. Entonces, haciendo seguimiento podemos ayudar a eso. El manejo de la diabetes. Muchos pacientes con falla cardíaca tienen diabetes adicional, entonces, durante el entrenamiento, el paciente debe identificar sus síntomas, debe comer antes de la realización de la sesión, se debe tomar glucometría antes de la sesión para ver si la puede realizar o no, y la idea es que el paciente ni esté con hiperglicemia ni tampoco tenga hipoglicemia en relación a la práctica de ejercicio. Y a mediano plazo, pues que encontremos una meta de hemoglobina glicosilada de 7 y pues también con la presión arterial controlada. La suspensión del tabaco, que al final como desenlace esperado necesitamos que el paciente no fume. Nos tenemos que ayudar de todo la consejería que se puede hacer en el programa o derivar el paciente a programas de cesación de tabaco. Esto se puede ayudar a través también de la intervención que se hace por psicología o por psiquiatría, e inclusive llegando a la necesidad de ayudas farmacológicas. Es muy probable que un paciente que no tenga cesación de tabaco es un paciente poco adherente, inclusive a veces se sienten rechazados por los mismos compañeros. Entonces, pues es una cosa de difícil manejo, pero pues que hay que intervenir. El manejo psicosocial, disminuir los estadios que tiene el paciente de depresión o ansiedad, que son como los más comunes, y ellos también realizan sienten o tienen un proceso de duelo, pues por su pérdida de capacidad física y la aparición de síntomas con relativa frecuencia. La consejería en actividad física, pues a través de la evaluación de la actividad, de la capacidad física que tiene el paciente, se puede ir progresivamente autorizando la realización de actividades físicas de la vida cotidiana, y así el paciente va a sentirse mucho mejor. Y por último, el entrenamiento en ejercicio, que eso es lo que precisamente se hace en forma presencial en el programa de rehabilitación, en forma progresiva, asistiendo 3 a 5 veces a la semana para hacer ejercicio aeróbico, o 2 a 3 veces a la semana para hacer ejercicio de resistencia, y con unos parámetros de intensidad, tiempo y tipo que ahorita vamos a desglosar. La idea es que este entrenamiento en ejercicio sea progresivo y la ganancia de la capacidad física se mantenga con el tiempo. Estos son los elementos o los componentes nucleares que deben intervenirse en un paciente que vaya a rehabilitación cardíaca, incluidos los pacientes de falla cardíaca. ¿Cómo se desarrolla la rehabilitación cardíaca? A través de 4 fases. Entonces está la fase 1, que es la del paciente hospitalizado. Durante la hospitalización, que pues como ustedes saben puede demorar 1 o 2 semanas, la idea es la movilización temprana y la educación del paciente. La educación básica, indicaciones de movilización y de realización de actividades básicas en casa, sin que tenga riesgo de presentar alguna complicación. Casi siempre se requieren más o menos 3 MET para que el paciente en casa sea asintomático. La fase 2 es ya con el paciente ambulatorio. Esta es una fase de poshospitalización donde se hace el entrenamiento físico y la educación. Más o menos se demora 12 semanas porque necesitamos realizar al menos 36 sesiones de ejercicio y se hacen pues 3 veces a la semana. Algunas publicaciones hablan que inclusive en el paciente con falla cardíaca se necesitan hasta 72 sesiones de entrenamiento en ejercicio supervisado, y eso depende de el lograr o no lograr 6 MET de actividad física. El pasar de la fase 2 a la fase 3, en algunas publicaciones dice que debe tener 6 METs, y los pacientes con falla cardíaca lograr los 6 METs es un poco más demorado. Entonces, por eso se necesitarían hasta 72 sesiones. Como les dije, esto es presencial. Sin embargo, ahora, bueno, inclusive desde el año 2019 hay una publicación de la AJA donde se incentivaba
telerehabilitación cardíaca y pues ahora con la pandemia, en esta era post-COVID, casi todos los programas de rehabilitación cardíaca adquirieron esta modalidad de telerehabilitación cardíaca y claramente la Fundación Cardioinfantil es una de las pioneras en esto. Hay bastantes dudas en relación al riesgo de ese paciente que hace telerehabilitación cardíaca, pero una evaluación inicial adecuada y un test de ejercicio inicial presencial en el programa de rehabilitación cardíaca, identificando pacientes de bajo y moderado riesgo, nos va a permitir a esos pacientes ponerlos en manejo de telerehabilitación, mientras que los pacientes de alto riesgo, pues ellos sí no tienen indicación de telerehabilitación y deben hacerla en forma presencial. La fase 3 es una fase de seguimiento, más o menos dura 6 meses, se hacen de 1 a 3 sesiones a la semana y la idea es que no se pierda capacidad física. Hicimos un estudio en el Hospital Militar en el seguimiento a 6 meses, realizando sesión cada 15 días de fase 3. Identificamos que la mayoría de los pacientes que habían hecho fase 2 completa no perdían la capacidad física. Pensaría uno que con la ejecución consecuente del ejercicio a través del tiempo, el paciente en forma exponencial vaya ganando capacidad física, pero no, la capacidad física se gana en la fase 2, porque se hacen de 3 a 5 sesiones, porque es intensivo, pero en la fase 3 no se gana capacidad física, pero no se pierde. Luego la idea es que se haga seguimiento el mayor tiempo posible para que la capacidad física no se pierda. Y por último está la fase 4, que es la verdadera prevención secundaria, y esta es una fase indefinida, donde se hace seguimiento de los factores de riesgo y de la práctica de ejercicio. En esto tiene una gran cabida las enfermeras jefes porque ellas hacen precisamente toda esta consulta de seguimiento de los factores de riesgo y pues el médico se encarga o el terapeuta físico del seguimiento de la actividad física. En algunos casos, cada año o cada 2 años se requiere una nueva evaluación de la capacidad física por medio de un test de ejercicio y la reformulación del ejercicio. Este es un ejemplo, como les decía, en educación y entrenamiento en ejercicio. Este es un ejemplo de todo el listado de temas que se manejan en un programa de rehabilitación cardíaca con el paciente. Este es como un checklist. Entonces, el paciente a lo largo de su programa debe recibir todas estas charlas y estas charlas se pueden hacer en forma individual o en forma grupal. Entonces, como les digo, el paciente, si sabe qué es lo que tiene, sabe cómo cuidarse y podemos ver perfectamente temas como el de falla cardíaca, temas como qué es el programa de rehabilitación cardíaca, qué es un test de ejercicio y por aquí al lado izquierdo, pues los factores de riesgo. Entonces, siempre el paciente tiene que ir aprendiendo. La intervención para los pacientes en forma temprana y que están bastante limitados, dentro de ellos los pacientes con falla cardíaca, la intervención de ejercicio es más o menos así, sesiones de 20 minutos que pueden tener intervalos de 3 a 5 minutos para que el paciente se recupere. La intensidad del ejercicio debe ser de entre 11 y 13 en la escala de percepción subjetiva del esfuerzo de Borg y la frecuencia cardíaca debe, como inicialmente no tienen test de ejercicio, entonces se utilizan que más o menos sea la frecuencia cardíaca de reposo más o menos 20 latidos por encima de ella. Esa sería la frecuencia, 20 o 30 latidos. Esa es la frecuencia cardíaca para manejar con las intervenciones iniciales. Y si el paciente tiene tolerancia, pues se incrementa tanto la duración como la intensidad. La frecuencia de esa movilización temprana del paciente hospitalizado es de más o menos 3 a 4 veces al día. Y eso se hace durante los primeros 3 días. Cuando ya el paciente ha tolerado, pues se disminuye a 2 veces al día después del cuarto día, pero la sesión ya es de más de 10 o 15 minutos de intervención. Acá los minutos es de 1 a 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, se va progresando en tiempo.
Entonces, y después en intensidad. Entonces, cuando el paciente tolera mejor, lo hago menos veces al día, pero más tiempo, llegando idealmente hasta 30 minutos. Y a esto, si el paciente ha sido sometido a un procedimiento quirúrgico, pues le tengo que sumar ejercicios respiratorios específicos. Esto es un cuadrito para identificar que no solamente la caminata es una intervención adecuada, ahí están los METs que más o menos voy a necesitar dependiendo de la velocidad, sino que inclusive para poder utilizar el baño necesito una capacidad física adecuada, o para poderme bañar en cama o en ducha necesito una capacidad física, y eso precisamente se identifica a través de los síntomas. Si el paciente está en reposo y no tiene síntomas y logra la bipedestación, probablemente estemos alrededor de 1.5 METs. Y si el paciente camina en la habitación sin síntomas, probablemente estemos entre 2 y 2.5 METs. Ya por encima de ello, por encima de 2.5 METs, ya estamos hablando de caminatas cercano a los 3 o 3.5 kilómetros por hora, y ya para subir y bajar escaleras necesitamos de más de 3 METs, que es lo que habíamos dicho que en la intervención temprana es lo que el paciente debe lograr durante la hospitalización. Inclusive en rutinas de unidad de cuidado intensivo, el paciente ya debe tener sedestación, bipedestación, caminata de 5 a 10 minutos, y voy progresando según el día. Lo puedo hacer 2 o 3 veces o pasar de 3 a 4 veces, y siempre, siempre debe ser según tolerancia de los síntomas, pues todos los pacientes no son iguales. ¿Qué pasa cuando tenemos un reposo? Cuando el paciente está sometido a reposo, que es lo que pasa muchas veces con el paciente con falla cardíaca, que precisamente como está descompensado, entonces queremos que se esté quieto para poderle sacar los líquidos, lo compensamos y le damos salida. Pero pues podemos ver acá en esta cohorte donde se identifica el riesgo de mortalidad por cualquier causa según el tiempo diario de quietud o de sedentarismo, llaman ahí. Entonces miren cómo por encima de los 720 minutos de quietud, cuando yo sobrepaso eso, aumenta el riesgo de mortalidad por todas las causas. Entonces, ¿cuántos días tenemos un paciente con falla cardíaca quieto en una habitación? Pues mucho tiempo, 3, 4, 5 días mientras se compensa. Es decir, que está sobrepasando esto. Y si sobrepasa esto, pues aumenta nuestro riesgo de mortalidad. A su vez, si yo lo hago a través de en minutos, en tiempo de quietud completa, entonces miren cómo por encima de 10 minutos aumenta también el riesgo de mortalidad. ¿Qué significa? Que el paciente puede estar no necesariamente tiene que estar acostado, puede estar sentado. Si está sentado ya está eliminando gran parte de este daño de la inmovilidad. A su vez, si está acostado, está sentado y recibe alguna intervención de movimiento, estamos rompiendo este ciclo que nos aumenta la mortalidad. Entonces, probablemente ustedes que estén muy pendientes de la conferencia y ya llevamos 25 minutos, ya hemos sobrepasado 2 veces este punto donde nos aumenta el riesgo de daño del endotelio y aumento del riesgo de mortalidad. Entonces, estando ahí sentados, todos tendríamos que estar moviendo el tronco, de pronto levantarnos y sentarnos o mover las piernas. A su vez, cuando aumentamos la intensidad del movimiento, esa es la diferencia entre actividad física y mejoría del fitness o fitness físico, podemos ver cómo se disminuye el riesgo relativo también de presentar enfermedad cardiovascular. Entonces, si hiciéramos una línea aquí horizontal, en este riesgo relativo de 1 es cuando podríamos estar en reposo. Cuando hacemos algo de actividad física, se disminuye, y cuando hacemos ya entrenamiento de los componentes del fitness, se disminuye aún más. Es decir, que hay que hacer actividad física y entre más se haga, mejor.
Cuando el paciente está en condición de hacer un test de evaluación de su capacidad física, pues puede utilizar cualquiera de estos dependiendo de su tolerancia. En los pacientes con falla cardíaca toleran muchísimo mejor la caminata de 6 minutos que los otros que se utilizan en banda o inclusive un test de ejercicio cardiopulmonar. El test de ejercicio cardiopulmonar es el gol estándar para la medición de la capacidad física de una persona. Sin embargo, pues ustedes saben que no tenemos el acceso todos a él y sí en una forma fácil a la caminata de 6 minutos. Entonces, pues se va a utilizar esta porque se puede extrapolar la capacidad física. Siendo el test de ejercicio cardiopulmonar el gol estándar, pues sí. ¿Para qué es que nos sirve? Pues nos sirve precisamente para esto, para encontrar, aquí en la gráfica de la derecha, para encontrar los umbrales ventilatorios, primero y segundo umbral ventilatorio. Ese es el rango de entrenamiento que cada paciente debe tener. Digamos que en forma fácil se utiliza la frecuencia cardíaca, pero pues todos sabemos que la frecuencia cardíaca está modificada por el desacondicionamiento físico de la persona, por la influencia simpática, como ya habíamos hablado, del aumento de la frecuencia cardíaca, a su vez en forma negativa por el manejo o la utilización de beta bloqueadores. Entonces, la frecuencia cardíaca no es un parámetro real para formulación de ejercicio y por eso el consumo de oxígeno sí lo es. Estos son términos o elementos propios de la ergoespirometría, encontrando el primer umbral ventilatorio donde se pierde la relación entre la producción de oxígeno y la producción de CO2. Aquí aumenta la producción de CO2 cuando aumenta la carga de ejercicio. Y el segundo umbral ventilatorio cuando los mecanismos compensatorios, la frecuencia respiratoria, el lactato empiezan a aumentar en forma indiscriminada y ya no hay control, no hay efecto buffer. Entonces, ese es el primer y segundo umbral ventilatorio y todo paciente, inclusive nosotros sin enfermedad cardíaca, debemos, cuando hacemos ejercicio, estar entre el primero y segundo umbral ventilatorio. ¿De qué sirve eso? Pues precisamente sirve para identificar esto, el consumo de oxígeno, y gracias al consumo de oxígeno yo puedo, cuando vaya a formular ejercicio, puedo colocar a mis pacientes en cada uno de estos dominios de intensidad del ejercicio y basado en esto le puedo formular el ejercicio ya sea continuo o intervalado. Entonces sabemos que si el ejercicio lo voy a utilizar un dominio de leve a moderado, puedo hacer el ejercicio más de media hora y va a ser una modalidad ejercicio moderado continuo. Y me voy al extremo, si voy a utilizar un dominio de entrenamiento de severo extremo, pues probablemente no pueda superar los 3 minutos de la duración del ejercicio y eso quiere decir que es un modelo intervalado. El ejercicio moderado continuo y el ejercicio intervalado lo puedo utilizar en los pacientes con falla cardíaca. A veces el ejercicio moderado continuo creemos que es el mejor tolerado por el paciente, pero lo que le da duro al paciente es precisamente el tiempo, porque el paciente no solo tiene complicación cardíaca, sino probablemente tiene desacondicionamiento físico. Entonces ellos casi nunca de entrada toleran un tiempo prolongado, así sea una intensidad leve. Entonces, pues no estamos hablando de altas intensidades en METs, pero sí estamos hablando de alta intensidad según el consumo de oxígeno para esa persona que tiene una reserva cardiovascular y de consumo de oxígeno disminuida, y a veces ellos terminan haciendo un ejercicio de entrenamiento intervalado. Entonces hacen 2 o 3 minutos a su capacidad, a su velocidad y tienen que descansar. Prácticamente eso es un ejercicio intervalado. Es un ejercicio limitado por síntomas, pero pues los síntomas se presentaron cuando ellos estaban en su mayor capacidad física. El paciente con falla cardíaca debe estar más o menos por acá, entre leve y moderado, que es lo que conocemos en la percepción del esfuerzo como entre 11 y 13. Y la frecuencia cardíaca la podemos controlar ya sea por el porcentaje de la frecuencia cardíaca o por la frecuencia cardíaca pico. Y más o menos el 50% de esta frecuencia cardíaca pico es donde él debe estar. Más o menos en los pacientes con falla cardíaca, desde el 50% de la frecuencia cardíaca ya estamos teniendo
eficacia del ejercicio. Esto era lo que les decía, que más o menos el paciente con falla cardíaca, dado su baja capacidad física, pues va a estar haciendo es esto, un entrenamiento intervalado. Acá hablamos es de intervalado por el porcentaje de la frecuencia cardíaca, 85 a 95% en el momento de alta intensidad y 60 a 70% en el momento de la pausa activa. ¿Por qué ellos precisamente van a sentir una fatiga acelerada? Pues porque no van a tener, aquí tenemos esta rayita verde, no vamos a tener, ellos no tienen en forma adecuada la forma de obtención de la energía del músculo a través del ciclo de Krebs y este proceso oxidativo que es por encima de los 3 minutos, sino más bien ellos apenas van a tener reservas de fosfocreatinquinasa o van a utilizar los productos derivados de la glicólisis anaeróbica. Eso dentro del músculo y apenas se agote, se fatigan y paran. Eso hace que pues prácticamente estén haciendo un entrenamiento, inicialmente, claro, un entrenamiento anaeróbico, se generan síntomas, tienen que parar, recuperarse y otra vez arrancan a hacer un entrenamiento anaeróbico. Con el paso del tiempo, pues estos síntomas se van tolerando y van mejorando la tolerancia en tiempo al ejercicio. Acá tenemos un cuadrito comparativo en relación al consumo de oxígeno en pacientes con enfermedad arterial coronaria y en pacientes con falla cardíaca. Entonces miren cómo aquí a la derecha los pacientes de falla cardíaca haciendo ejercicio moderado continuo aumentan desde su punto inicial, su capacidad física inicial, después de un programa de rehabilitación cardíaca, aumentan, que es esta barra de la derecha, cuando hacen ejercicio moderado continuo, pero miren cuando hacen ejercicio intervalado, la ganancia del consumo de oxígeno es mayor. Y ese mayor podemos estar hablando de 20 a inclusive 30%. Entonces es significativo, como nos dice aquí esta publicación. Entonces probablemente a los pacientes con falla cardíaca les vaya un poquito mejor con el ejercicio intervalado que con el ejercicio moderado continuo, porque como les dije, tienen mejor tolerancia. Esto en relación a la movilización temprana, esto es un estudio donde tenían 500 pacientes, simplemente lo dividieron para tener pacientes que tenían prescripción individualizada de ejercicio o prescripción no individualizada de ejercicio. ¿Y qué es lo que necesitaban ver? En su hospitalización, cuál era la incidencia de eventos cardiovasculares mayores, como los conocemos como MES. Y a su vez tenían ahí dos grupos según la capacidad física. Entonces, pues estaban evaluando muerte cardiovascular, rehospitalización, evento cerebrovascular y fibrilación auricular. Seguimiento a 3 meses, seguimiento cada 3 meses, perdón, hasta por 2.5 años. Entonces, ¿qué identificaron? Identificaron que los pacientes que habían recibido intervención temprana en la hospitalización les fue mejor a los que tenían estaban en el grupo de prescripción del ejercicio individualizada. Entonces tenemos aquí los números y los porcentajes, pero pues al final la significancia estadística solamente se dio en forma global por la menor aparición de este grupo, de este tipo de complicaciones cardiovasculares en los pacientes que tenían el ejercicio cardiovascular prescrito en forma individualizada. 28% de este grupo contra casi 40% de los que no tenían prescripción individualizada. Es el único que tiene una significancia, pero cada uno de ellos no mostró significancia en forma global o acumulada, sí. A su vez, y esto es importante para el paciente con falla cardíaca, y es que dividieron en dos grupos. Los pacientes que tienen más de 10 mililitros kilogramo minuto de consumo de oxígeno y los que tienen menos de 10. Eso es más o menos 3 MET. Entonces, ¿por qué quiero hacer énfasis? Porque es que el paciente con falla cardíaca tiene una capacidad física muy disminuida, entre 1 y 3 MET. Luego, la tarea siempre va a ser aumentar la capacidad física, aumentarla por encima de 3 MET, que era lo que les había dicho inicialmente. En este grupo, en esta comparación que encontraron, pues encontraron ya que había alguna
evidencia de mejoría en los que tenían más de 3 MET o 10 miligramos kilogramo en muerte cardiogénica, en rehospitalización y en el acumulado de eventos cardiovasculares mayores. No encontraron en descompensación de falla cardíaca, fibrilación auricular o presentación de evento cerebrovascular, no encontraron diferencia. ¿Qué significa? Que los pacientes que tienen falla cardíaca necesitamos mejorarle la capacidad física para que disminuyan las complicaciones cardiovasculares mayores. Aquí lo que quiero que vean es que a medida que yo aumento la intensidad del ejercicio, leve en esta parte de la gráfica, moderado en la mitad y vigorosa a la derecha, en la medida que yo aumento la intensidad del ejercicio, el riesgo disminuye. Pero lo chévere es que si yo tengo una capacidad física en minutos a la semana muy baja por acá, pues no voy a tener ninguna influencia positiva para disminuir el riesgo de mortalidad cardiovascular. Pero a medida que aumento, y es lo que significa la gráfica hacia la derecha, en la medida que aumento algo, ya empieza a disminuir. Entonces, con algunos minutos, inclusive de actividad física de intensidad leve, yo ya estoy disminuyendo el riesgo de mortalidad cardiovascular. Luego, lo que queremos es desplazar el tiempo de los pacientes hacia la derecha, donde estamos hablando de más tiempo, y hacia la derecha, donde estamos hablando de mayor intensidad. En falla cardíaca específicamente, pues es, digamos, de los clásicos de la eficacia donde se comprueba la intervención de ejercicio de entrenamiento en los pacientes con falla cardíaca. Entonces, pues creo que todos lo conocen, de los primeros. Esto fue más o menos una cohorte de 2.500 pacientes, seguimiento a 3 años, donde se hizo manejo farmacológico solamente versus manejo farmacológico e intervención de rehabilitación cardíaca, haciendo 3 veces a la semana ejercicio de entrenamiento durante 3 meses y donde se encontró, digamos, de todas las parámetros de evaluación, 2 cosas importantes. Esto es del año 2009, donde se encontró que no hay cambio en la mortalidad entre el grupo de cuidado normal versus el ejercicio, pero sí había un cambio significativo en la hospitalización, y cuando empezaron a hablar de intervención de rehabilitación cardíaca en falla cardíaca, teníamos un panorama, y ese panorama era: por lo menos disminuye el número de hospitalizaciones. Eso fue lo comprobado en ese artículo inicial. Ya después, mucho más adelante, esto es del año 2014, encontramos precisamente cómo le va a los pacientes que van a programas de rehabilitación cardíaca, pues pacientes de falla cardíaca. Entonces encontraron que comparado el grupo control con el grupo de ejercicio, con el grupo que no tenía ejercicio, no se disminuye el riesgo de mortalidad a 12 meses. Entonces aquí, digamos, no cambió con el anterior, sí cambió, porque es que aquí ya le estamos colocando tiempo. El otro era 3 años. Este es 12 meses. A 12 meses no hay, pero resulta que sí reduce el riesgo de hospitalización y mejoría en la calidad de vida. Entonces aquí ya estamos viendo otro parámetro, y es: disminuye la hospitalización, ya lo sabíamos, y mejora la calidad de vida. Y apoya precisamente esto que decimos, estamos evaluando a 12 meses, apoya que a largo plazo sí podría haber disminución del riesgo de mortalidad. Pues claramente en el 2014 hasta ahora estaba sonando lo de falla cardíaca con FEBI preservada y los programas basados en caso de telerehabilitación, como les había dicho. Este ya es mucho más nuevo. Este es un seguimiento de 5.783 pacientes, seguimiento a 6 meses, 44 estudios, donde tenemos varios parámetros. Empecemos aquí por la derecha, y es la calidad de vida. Esta calidad de vida medida con el cuestionario de Minnesota, en el cual en el grupo que hace rehabilitación cardíaca, el cuestionario puntúa menos 7.1 puntos menos de afectación de su calidad de vida. En hospitalización tenemos un RR de 0.7 a favor, 0.70 a favor del grupo que hace
actividad física en rehabilitación cardíaca, y en mortalidad tenemos un RR de 0.89. Entonces, pues, ¿qué significa? Que ya le estamos, ya por lo menos hay algo de evidencia en este año 2019 en que la mortalidad por cualquier causa puede verse disminuida en el paciente que tiene intervención con rehabilitación cardíaca. Y probamos nuevamente que se disminuye la tasa de hospitalizaciones y que la calidad de vida se modifica. Ya vamos a terminar. De todo esto, entonces, ¿surge qué? Pues surge una recomendación. A nosotros nos gusta así que nos digan, bueno, ¿sirve o no sirve? Entonces, miren cómo en esta guía de la AJA, ahora de falla cardíaca, pues tenemos simplemente una recomendación 1A. Pacientes con falla cardíaca, quienes sean capaces de participar precisamente en entrenamiento, en ejercicio, deben ir para mejorar su estado funcional, la realización del ejercicio y su calidad de vida. Así de sencillo. Entonces, pues si tenemos una indicación 1A en una guía de la AJA, mi pregunta para todos ustedes es, en la consulta que hoy hicieron, ¿mandaron a todos sus pacientes a rehabilitación cardíaca? Yo espero que sí. Mínimo, mínimo, vieron 12 pacientes hoy, mínimo, porque hayan solo trabajado por la mañana. De esos 12 pacientes, es muy probable, o es muy probable no, espero que los hayan enviado a rehabilitación cardíaca. Por último, para llevar a casa, entonces tenemos que la rehabilitación cardíaca mejora los resultados intra o poshospitalarios, ahí teníamos la evidencia, seguimiento inclusive hasta 3 años, donde nos ayuda a saber que si intervengo en forma temprana, buscando educar al paciente y mejorar la capacidad física y quitar el inmovilismo, pues muy probablemente tengo menos complicaciones cardiovasculares. La evaluación del paciente, la educación, la priorización, la estratificación y la ejercitación, pues se hace en un programa de rehabilitación cardíaca que es un equipo que claramente les va a ayudar a todos ustedes. Por último, el programa de rehabilitación cardíaca que da seguridad en la práctica del ejercicio. Entonces, no es lo mismo a un paciente con falla cardíaca mandarlo a hacer ejercicio en la casa que programarlo en un sitio donde está supervisado y monitorizado. Entonces, casi que queda una obligación que es referir al paciente que tiene falla cardíaca a los programas de rehabilitación. ¿Y por qué? Porque pues la evidencia soporta que mejora la calidad de vida, disminuye la rehospitalización y ahora vemos que está disminuyendo la posibilidad de mortalidad por cualquier causa. ¿Les queda esto? ¿Sí solicitaron la interconsulta de rehabilitación cardíaca hoy? Entonces, espero que no se trasnochen como este fellow que se acostó a dormir y se había olvidado de sus interconsultas a rehabilitación cardíaca. Entonces, pues, ahí está. Muchísimas gracias. Quedo atento a dudas, preguntas. Doctor, muchísimas gracias. Muy, muy, muy interesante su presentación y creo que excelente la última diapositiva. Si hay alguna pregunta al respecto o comentario, por favor, alzar la mano o simplemente tomar la palabra. Héctor, hola. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Adelante. Gracias. Bueno, no, primero felicitar al doctor Oscar por tan excelente charla, muy completa y sobre todo que nos muestra toda la importancia de la rehabilitación cardíaca en el paciente con falla. Solo reafirmar un poquito lo que él comentaba de los buenos resultados que hemos tenido nosotros con la telemedicina. Las telesesiones de rehabilitación cardíaca realmente en este grupo poblacional han sido muy buenos estos resultados y quizás por la modalidad que manejamos nosotros en la cardio de una intensidad baja en las telesesiones de rehabilitación cardíaca, no vamos a lograr un incremento tan alto en la capacidad funcional como si lo hacemos en los pacientes que van presenciales, pero sí lo que más vemos es esa adherencia que tienen los pacientes al programa. Realmente la accesibilidad también es muy importante y todos los que estamos en rehabilitación cardíaca sufrimos de
de todo esto que se presenta por diferentes motivos, que el paciente poco se adhiere y tiene baja accesibilidad, pero quizás el mensaje que quisiera también que todos tuviéramos en cuenta es que la telerehabilitación cardíaca es una modalidad que ha permitido llegar no solamente a pacientes aquí en Bogotá, y gracias a, en medio de toda la pandemia, nos facilitó y permitió que se diera paso a esta modalidad, y que tengamos pacientes de fuera de Bogotá, en sus alrededores, pero también nosotros tenemos pacientes en diferentes partes del país que no podrían tener acceso a la rehabilitación cardíaca si no fuera por esa modalidad. Entonces, es como que tengan en mente esta posibilidad, porque los resultados han sido buenos, con lo más importante que vemos, y vuelvo e insisto en eso, es la adherencia al paciente. Entonces, creo que es algo muy importante. Y nada, felicitar al doctor Oscar por esta excelente charla, y eso quería comentarles. Gracias, Héctor. Gracias, Mónica. No veo preguntas en el chat, pero doctor, una pregunta. En el militar, ¿cuál es el porcentaje de adherencia de pacientes que ustedes tienen con falla a rehabilitación, tanto como en los agudos como en los crónicos? ¿Cómo logran ustedes mejorar la adherencia? ¿Por qué mecanismo? Ustedes obviamente tienen una población muy particular, porque es una población prácticamente que cautiva, en cuanto a que pues el asegurador es fijo, y pues los militares no cambian de asegurador generalmente. Entonces, no sé si eso facilita. Creería yo que en ese tipo de seguros es más fácil, o la adherencia es más alta que de pronto en otro tipo de programas. Y qué ventajas o desventajas le ve a ese tipo como de vinculación de los pacientes para facilitar, como decía Mónica y como dijo usted durante toda la conferencia, eh, mm, pues que los pacientes realmente puedan tener una vinculación estricta a este tipo de programas. Sí, doctor. Voy a comentar que es como un arma de doble filo, porque si el paciente, bueno, precisamente es una estructura piramidal donde el hospital de mayor complejidad es el hospital militar, hay programa de rehabilitación cardíaca, y precisamente ese asegurador se centra en que el paciente debe ser enviado donde tengo la intervención, que es en el hospital militar. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes que viven en Bogotá, que viven en Chía, que viven en Faca, en Soacha, van al programa de rehabilitación, a pesar de la dificultad del tráfico de Bogotá y demás. Pero se encuentra entonces una gran dificultad. O sea, en la población cercana, inclusive hay estudios de rehabilitación cardíaca que muestran que los pacientes que viven a más de 30 kilómetros de un centro de rehabilitación es casi imposible la asistencia. Y ahí así se cumple. En ese orden de ideas, pacientes que no son de Bogotá ni de sus alrededores y tienen indicación de rehabilitación cardíaca asistiendo 3 meses, apenas con su seguimiento médico y sin otra intervención, ¿cómo hacen para quedarse en Bogotá? Ahí es donde la asistencia o la posibilidad de ingreso se disminuye. Y entra a jugar el asegurador la posibilidad de contratar en su ciudad de residencia una IPS que tenga rehabilitación cardíaca y ahí es difícil porque pues ellos son muy centrados en que si yo tengo el servicio allí, aquí se lo doy. A veces nos toca a nosotros ayudar emitiendo orden diciendo favor autorizar en ciudad de residencia, a pesar de ser como nosotros ser una IPS de ese asegurador. Entonces, en ese tipo de pacientes sí es difícil, la contratación afuera en las ciudades intermedias es algo difícil. A veces hacemos programas cortos de 12, 24 sesiones, vemos el riesgo, estratificamos y le damos indicaciones. Y a su vez nos ayudamos precisamente de la telerehabilitación cardíaca. Nosotros hicimos también, pues por la pandemia, una guía de telerehabilitación que digamos que quisimos incentivar de que la telerehabilitación fuera desde la primera sesión, llamémoslo así, pero en nuestro modelo se adaptó a que se hiciera un programa híbrido, unas sesiones iniciales presenciales para evaluar, ver
el riesgo y el resto sí se hace seguimiento y nosotros estamos haciendo telerehabilitación, hacemos seguimiento a través de teleconsulta. No lo hacemos, hay diferentes modalidades, no lo hacemos a través de video, no lo hacemos en forma sincrónica, sino es asincrónica, pero la formulación del ejercicio sí se hizo y el entrenamiento inicial sí se hizo en forma presencial. Entonces, dentro de ese mix que puede haber de la telerehabilitación, utilizamos algunas herramientas de ello. Entonces, pues, eso es lo que sucede en nuestro sistema de salud. Ok, muchas gracias, doctor. Creo que hay una pregunta. Juan David Jiménez, adelante, por favor. Buenas noches, doctor Oscar, ¿cómo está? Buenas noches. Tiene el micrófono cerrado, Juan David. ¿Me escucharon algo? No. No, señor, adelante. Bueno, buenas noches. Yo soy Juan David Jiménez, soy del programa de cardiología del CES en Medellín. Quería preguntarle si han tenido experiencia en rehabilitación cardíaca en pacientes con falla cardíaca avanzada. Pues me da mucha curiosidad si han tenido experiencia de cómo les ha ido y si han tenido de pronto pacientes con dispositivos de asistencia ventricular que estén en puente a trasplante o en puente a mejoría, o si alguno de los de la cardio infantil ha tenido experiencia con algún paciente de estos. Quisiera saber. Muchas gracias. Puedo contestar y dándole paso a mis colegas de la cardioinfantil, que nuestro hospital está en el montaje de la clínica de falla cardíaca. Todavía no se han colocado dispositivos de asistencia ventricular y cuando son necesarios o inclusive tienen indicación de trasplante, nuestros pacientes son remitidos a la Fundación Cardioinfantil, donde son tratados e intervenidos después por rehabilitación cardíaca del grupo allá. Pero en el hospital no tenemos dispositivos de asistencia ventricular ni trasplante aún. Está en ese proceso. No sé si la doctora Mónica. Gracias, sí, doctor Oscar. Doctor Juan David, nosotros tuvimos específicamente un paciente ya hace unos años atrás con un dispositivo de asistencia ventricular externo, donde asistió realmente no a muchas sesiones, era un paciente que un poquito difícil para darle continuidad a todo su proceso, pero las pocas sesiones que asistió en forma ambulatoria tuvimos un buen resultado. Él hacía pues con ciertas indicaciones, nosotros tenemos pues la sucesión temporal del ejercicio como se debería hacer, con el calentamiento, con ciertas variaciones por todo el dispositivo que él tenía y hacía perfectamente la bicicleta sin ningún inconveniente, no tuvimos ninguna complicación y por supuesto sí tenemos pacientes trasplantados que hacemos el mismo protocolo, solo que la prescripción del ejercicio debido a la denervación, pues no la hacemos basados en la frecuencia cardíaca, sino específicamente en la escala de Borg. Incluso el último paciente que teníamos con trasplante, un niño, un joven de 15 años, con una muy buena respuesta también, una progresión lenta, pero muy buena en su capacidad funcional y en toda la prescripción del ejercicio. Entonces, realmente se ha tenido muy buena experiencia con este tipo de pacientes. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, doctor Oscar, pues nuevamente muchísimas gracias a usted y a todo el grupo del Militar tanto por esta sesión como la de hace 8 días de los Chagas agudos, que también estuvieron muy interesantes. Muchísimas gracias a usted, a Rubén Duque por ayudarnos a coordinar y felicitaciones por la experiencia, por la excelente presentación y muy agradecidos a todo el grupo y nos veremos entonces de hoy en una semana. Bueno, doctor, muchas gracias, doctor Medina, a todos los asistentes, a todo el grupo de fellow de cardiología. De verdad que nosotros, los que trabajamos en rehabilitación cardíaca, los invitamos a que se dejen ayudar de este tipo de intervenciones. No solo hay que salir a ser ecocardiografistas, hay que
es tener algo de medicina preventiva, de cardiología preventiva, de precisamente este tipo de pacientes crónicos. Y déjense ayudar de los programas de rehabilitación cardíaca que sus pacientes se los van a agradecer. Muchas Claro que sí, gracias. claro que sí. Bueno, feliz noche para todos. Hasta luego. Bueno, hasta luego.